Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es la ideología de género a la luz de la Biblia. Bajo la serie La ideología de género y otras hierbas. Con ustedes el maestro Edwin Rivera Manso. Saludos y bendiciones. Bienvenidos a una edición más de Iglesia.edu en una serie que estoy seguro está siendo desafiante, pero a la vez muy edificante para usted. Y es que este tema está en la palestra pública de toda América Latina. Hace unas semanas compartía con un equipo de líderes y pastores bajo el tema de contracultura, el desafío pastoral que representa la ideología de género. Y yo debo señalarles que a mí personalmente este tema me causa desasosiego, reflexión, lágrimas y una búsqueda seria y constante de respuestas. Y yo creo que si usted está aquí y de verdad no le causa la misma reacción, no ha llorado por este tema o por estas reflexiones, pues creo que respetuosamente usted no ha comprendido cabalmente lo que representa para nosotros o para la iglesia del día de hoy. Y existe un debate candente, y no solamente dentro de la perspectiva de la sociología, la academia, la política, sino también aún en el tema teológico. Y ante todo, en nuestra América Latina, nos está obligando como iglesia a presentar una reflexión articulada. Así que hay que salir en este tema de esas categorías dualistas como los buenos y los malos, o pues los liberales y los conservadores, los zurdos y los de la derecha, o los santos y los impíos, nosotros, ellos. Creo que este tema toma como que matices distintos cuando la conversación se convierte en el tema que agobia o preocupa a una de nuestras ovejas, o el presidente de los jóvenes de la iglesia, la hija de los diáconos, cuando es mi tío, mi sobrino, cuando es mi papá. Usted sabe, por los alcances de esta ideología y sus implicaciones para la vida. Así que yo les propongo que usted siga atendiéndonos cabalmente con seriedad, que se quede hasta el final, que lo haga, ¿verdad?, con sobriedad, porque lo queremos exponer con gracia y con verdad. Así que mi tema para esta noche es la ideología de género según la Biblia. Y vamos a hilar fino sobre esa realidad. Mis objetivos para esta noche es definir de una manera muy sencilla, pero también puntual, qué es la ideología de género y sus postulados en debate. Número 2, quiero considerar 3 implicaciones de esta ideología a la luz de las Sagradas Escrituras, y al final, tal vez en vez de concluir con las acostumbradas conclusiones, yo quiero lanzar un desafío pastoral a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la ideología de género? Mire, la ideología de género es una doctrina, es un conjunto de ideas, de ahí está su naturaleza ideológica, que al margen de la ciencia, algunas personas pudiesen postular que es anticientífica, y al margen de su veracidad y con un carácter también impositivo, ya que en la medida que el Estado se hace partícipe de esta filosofía, pues tiene un fin impositivo en medio de los currículos, en medio de las actividades y las injerencias que el Estado tiene, a establecer una perspectiva de la sexualidad del ser humano. Y esta plantea que los seres humanos no nacen con una sexualidad determinada, o sea, que los seres humanos en el transcurso de la vida van descubriendo y tal vez autodeterminando su propia sexualidad, principalmente su identidad sexual. O sea, por lo tanto, este constructo ideológico nos dice que no somos al nacer ni hombres ni mujeres. Así que la naturaleza de nuestra sexualidad no es la clave determinante para la definición de nuestra identidad sexual. Cuando uno ve figuras importantes de ideólogas del feminismo radical, posiblemente de segunda ola, como es el caso de Simone Beauvoir, en una obra quizás seminal como El segundo sexo, hay una frase que es muy conocida y muy citada de la obra que dice: no se nace mujer, llega uno a serlo, que es la sociedad quien elabora ese producto, dice Beauvoir, intermedio entre el macho y castrado, que es la mujer. O sea,
que no es necesariamente el determinismo biológico quien identifica quien nace como mujer, sino que ésta se construye de acuerdo a las categorías sociales de la imposición que ha dado en la construcción de esa identidad, la sociedad particularmente. Otra ideóloga importante de la década de los 90 del pasado siglo, Judith Butler, en el libro Gender Trouble o el género en disputa, se tradujo en español, dice: sexo siempre a la verdad fue género. En este sentido, vuelve a desnaturalizar, o ya no es el determinismo biológico lo que hablará de la importancia que tiene el sexo para la identidad, sino el factor cultural o personal de la autodeterminación del individuo. Porque para esta ideología la masculinidad y la feminidad principalmente están construidas sobre preceptos sociales y culturales, lo que hasta cierto punto estamos de acuerdo y tendremos que decir que es verdad. Todos hemos dicho alguna vez en la sociedad, o nos dijeron que los hombres no, las mujeres no, los hombres sí, las mujeres sí. Usted sabe, y esa frase se llena con esos presupuestos culturales que asumimos en el género. Pero sin embargo, los impulsores de esta ideología de género afirman que las diferencias entre el varón y la mujer, esto es más radical, fuera de lo anatómico, no corresponden a una naturaleza preestablecida. O sea, a grandes rasgos, no necesariamente quien nace con pene debe ser varón, o no necesariamente quien nace con vagina debe ser una mujer. Porque el género es una construcción cultural independiente del determinismo biológico. Así que, de esta manera, esta dualidad hombre-masculino podría encontrarse en un cuerpo tanto femenino como masculino, o que mujer, femenino, esta segunda dualidad, puede encontrarse tanto en un cuerpo masculino o como femenino. Así que si ustedes me han escuchado, esta ideología desnaturaliza, desarraiga la sexualidad del plano anatómico, biológico, vaya, del plano científico, para ubicarlo en el tema de la autopercepción, en el área de la autodeterminación, en el tema de la cultura. Así que la elección del individuo es la que define técnicamente su género, siendo todas las alternativas u opciones igualmente válidas. Así que ya no debemos hablar de un polo, literalmente de masculino o femenino, ¿verdad? Eso es lo que se critica con el tema de la heteronormatividad, esa visión binaria construida desde la sociedad patriarcal, sino ahora estamos hablando de un espectro de muchas orientaciones sexuales, todas igualmente válidas. Por eso las comunidades de minorías sexuales ahora utilizan el signo plus, porque hay una variedad de ese espectro. Así que la ideología de género distingue entre esa categoría del sexo asignado al nacer versus el género, que tiene que ver con la expresión de la identidad y la orientación sexual. Bueno, tal vez a grandes trazos hemos dado una pincelada y hemos puesto algunos puntos sobre las IES para identificar algunos detalles importantes del supuesto teórico, pero quizás ahora vamos al plato fuerte, que tiene que ver con la ideología de género a la luz de las Sagradas Escrituras. Y me va a servir un texto extraordinario con el que abre la Biblia, ¿verdad? Y también la Torá o el texto hebraico, la Tanaj. Génesis 1:27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Los creó a imagen de Dios. Hombre y mujer, otras versiones clásicas, varón y hembra, los creó. Y este texto lo vamos a estar mirando porque quiero usarlo como los lentes exegéticos y como un marco para elaborar las próximas 3 consideraciones bíblicas. Consideración número 1. Varón y hembra los creó. La ideología de género se contrapone a doctrinas bíblicas fundamentales como la creación y la determinación divina de la identidad del ser humano. Este relato de Génesis, mire que al margen de la perspectiva hermenéutica que usted le atribuya, o sea, ya sea factual o alegórica, resulta fundamental respecto a una cosa: la cosmovisión cristiana sobre el tema de sexualidad, sobre el tema de familia, y creo que usted ha notado que tiene profundas implicaciones para el ordenamiento de la vida. O sea,
Esto que estamos hablando es una batalla por la cosmovisión y por eso no es casual que este relato aparezca en la primera página de la Biblia. O sea, es como Dios dándonos instrucciones de que no te debes perder en el bosque. Esto es importante para la vida. Así que esa expresión para mí, varón y hembra los creó, del Génesis impregna el resto del texto bíblico. O sea, no es una afirmación aislada o restrictiva meramente de la Torá. Usted lo va a ver armoniosamente entretejido en el resto de la Biblia, comenzando con el Pentateuco. Por ejemplo, si usted tomara otras colecciones del texto bíblico del Antiguo Testamento, por ejemplo, la literatura sapiensal y poética del Antiguo Testamento, usted verá que esa literatura sapiensal le dice: bendito sea tu manantial y regocíjate con la mujer de tu juventud, que sus caricias te satisfagan siempre. O en el texto poético del Cantar de los Cantares con la Sulamita y todas las dinámicas de la expresión de esa complementariedad natural del hombre y de la mujer. Usted lo verá en el Nuevo Testamento en los Evangelios. Jesús habla del matrimonio y reitera la dignidad de dicha cosmovisión en lo referente al matrimonio entre un hombre y una mujer. En las cartas paulinas retoman la conversación desde una perspectiva expositiva. O sea, esa perspectiva expositiva del matrimonio y sobre todo de esa satisfacción, de esa sexualidad complementaria, divina, importante del hombre y la mujer. Y si cerramos los textos o las categorías literarias del Nuevo Testamento, como es el tema de la apocalíptica, tanto judía como el clímax a la que lleva la apocalíptica cristiana, usted verá que esta iglesia termina, o este texto termina con una boda, donde el Cordero es el novio y la amada, la iglesia, es su esposa. Así que no es un texto aislado, sino que es fundamental. Por eso, para mí, los postulados de la ideología de género se contraponen a doctrinas bíblicas que son fundamentales, como la creación y la determinación divina de la identidad del ser humano. O sea, esa expresión de varón y hembra los creó impregna todo lo que son el texto durante el resto del texto, pero también a los individuos en la dotación de su identidad. Consideración número 2. Varón y hembra los creó. La ideología de género superpone una categoría de análisis social a principios pétreos y rectores de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de varón y hembra los creó, es una expresión que no solo es parte de un relato cosmogónico de un pueblo antiguo del Oriente Medio tratando de organizar su realidad frente a otros pueblos del mismo lugar, sino que nosotros lo miramos como una herencia también del cristianismo y lo vemos desde un marco teológico, y cabe señalar que el relato nos está dando las intenciones divinas para el florecimiento del ser humano. O sea, este relato, cuando usted lo analiza, nos presenta realidades como el complemento. Voy a hacer una ayuda idónea, la experiencia de la palabra kenegdo, como guante a la mano cuando habla de la compañera para el hombre. Habla de compañía, esa experiencia de que le haré una ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. La única cosa dentro del relato que ve, luego que es buena la luz, luego que es buena todo lo que se va creando, no es bueno que el hombre esté solo. Así que este relato nos habla de compañía, este relato nos habla de plenitud. Estaban juntos, ambos desnudos, no se avergonzaban. Nos habla de multiplicación, llenar la tierra, sojuzgadla. Esto es un relato bello que en toda su expresión nos da una visión teológica para la experiencia del ser humano. Y este relato no parte, mis queridos hermanos, de construcciones o interacciones sociales para determinar la expresión de la identidad del ser humano. O sea, no es que porque la sociedad o el Estado hayan creado la figura de la sociedad de bienes gananciales como esa institución legal que valida el pacto matrimonial de la familia. No, es todo lo contrario. Es que el relato lo antecede, porque el relato lo establece, el reconocimiento social entonces lo asume. Pero en medio de todo eso, la dotación del ser, ese aliento divino de su identidad y del propósito, ya estaba impregnado en todo su ser. Varón y hembra los creó. Mire,
Hemos encontrado seres humanos, restos, osamentas de miles de años, y podemos hallar un cuerpo y no sabremos lo que esa persona pensaba. No sabremos quizás algunas de sus ideas más profundas, pero ¿sabe lo que sí vamos a saber indudablemente? Su sexualidad. Porque esa osamenta nos dirá si era varón o hembra, porque todo esto está impregnado en cada fibra de nuestro ser. Por eso yo le digo, si la autopercepción es el fundamento de nuestra identidad, pues pudiese haber tantas identidades o orientaciones sexuales como personas en el mundo. Ya hay más de una centena que la Organización de la Salud o de las Naciones Unidas ve como expresiones de identidad. Muchas inexplicables, incomprensibles, hasta para mismos expertos de los temas poderlo explicar a pie juntillas. Entonces uno se empieza a preguntar cuántos géneros hay y no hay una posibilidad de dar una respuesta por la ambigüedad del tema. Varón y hembra, para mí los creo, esa expresión, más que la selección arbitraria, heteronormativa, patriarcal, etcétera, lo que muestran es la complementariedad natural del diseño que celebra la mejor expresión de la sexualidad humana. Consideración número 3, varón y hembra los creo, la ideología de género coloca al ser humano en una posición de rebeldía ante su propio creador. O sea, en el propio relato fundacional del Génesis, en el capítulo 3, donde se versa sobre el tema de la caída y la irrupción de la serpiente, otra vez, al margen posiblemente de la perspectiva hermenéutica que usted le dé al relato, ya sea factual o alegórica. Yo quiero que usted escuche que esta, la más astuta de los animales, le presenta a la mujer un enigma seductor. Con que Dios ha dicho que cuando comieren del árbol, sabe Dios que el día que lo hagan no morirán, sino que serán iguales a Dios. Lo que seduce al ser humano en ese relato es el asunto de ser igual a Dios que los creó, lo cual es una mentira. Ontológicamente la criatura nunca alcanzará el estatus del creador. Pero esto, emanciparse de la divinidad y ser sus propios dioses es lo que nos seduce como humanidad. Imponer sus propias categorías. Y cuando yo escucho esto, me retumba la voz del salmista en la mente. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando uno mira textos como Romanos capítulo 1, 22 en adelante, dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Se envanecieron en sus propios razonamientos. Tinieblas entran en el corazón y la mente, y hay una lista larga, una espiral negativa de un sinfín de extravíos cuando eso sucede. Y es que para explicar esta realidad, yo creo que la ideología de género se ve sobre un fondo, como un telón negro de fondo. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de ir a Praga y ver el Teatro Negro de Praga, una atracción mundial, donde el telón de fondo es negro, donde todo el teatro es muy oscuro y donde los actores pueden treparse unos sobre otros, pueden cambiar y las cosas tienen efectos luminiscentes, y cuando uno lo ve como espectador, parecería que las cosas vuelan, parecería que todo se mueve de lugar como por arte de magia. Pero si se prende la luz en medio de ese teatro, se acabó literalmente la magia, porque ahora ya no sería tan impresionante. Y creo que en el tema de hoy se discute sobre el telón de fondo de la ideología, pero con un discurso de redes sociales, un discurso emocional, un discurso de corta duración, un discurso que no tiene profundidad, un discurso de TikTok, cuando necesitamos examinar esto no desde la perspectiva de las emociones, no desde ese telón de fondo emocional, sino con gran profundidad. Y lo que yo he querido hacer en este relato o en este tiempo que hemos compartido juntos es hablarles de una realidad existencial y de mi gran preocupación pastoral, que se resume en esta. Si usted no recuerda nada más de lo que he dicho, por favor recuerde esto. La posición que obtenemos cuando asumimos los postulados de la ideología de género, en última instancia, no preparan al hombre para el encuentro con Dios y una eternidad redimida. Porque cuando uno persiste en el pecado, nos colocamos en una posición
de rebeldía ante Dios. Tal vez esta noche no terminamos con un tono tan optimista, pero yo quisiera compartirles ahora mi desafío pastoral a la pastoral de Latinoamérica. Número 1, necesitamos bajarnos tal vez un poco de la arena política, porque dentro del sufrimiento de personas de la sociedad y la congregación en el tema de la identidad, hay gente que desea ser acompañada en su lucha y en su dolor y no están interesados, no hay un lobby que los represente, no están dispuestos o disponibles para un debate político o de otro corte, sino que necesita acompañamiento pastoral. Y creo que abrir la puerta para la conversación y para el acompañamiento pastoral será vital en este tema. Número 2, los sentimientos no siempre son la brújula de nuestra existencia. Es peligroso hacer de nuestra experiencia una convención teológica. ¿A qué me refiero? A que no podemos partir de una experiencia subjetiva y emocional para hacer una teología normativa. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Más que todas las cosas, ¿verdad? Necesitamos hacer teología desde la recta razón, desde literalmente las sagradas escrituras, partiendo de la Biblia y desde el deseo de hallar la verdad. Número 3, necesitamos rescatar el valor del celibato, la vida virtuosa de la castidad y de la santidad sexual. Miren, creo que en la iglesia necesitamos abrir espacios para hablar de que no todo el mundo aspirará o será o irá al camino del matrimonio. Necesitamos también hablar de la virtud que hay en que la gente puede establecer relaciones saludables, sin conflicto entre su propio sexo y con personas del sexo opuesto, en el sentido de fraternal, gregarias. Cuando una persona puede hacer esto literalmente sin atribuirle otros fines a la relación, una persona está emocionalmente sana. Y creo que necesitamos desarrollar ministerios de acompañamiento, por ejemplo, nuestros jóvenes adultos, los adultos solteros, para que podamos ver esa integración de la comunidad, que hay espacio para todos y para todas. Y número 4, necesitamos responder esta pregunta, que es algo que también quizás taladra en mi pensamiento. ¿Cómo alcanzaremos a la comunidad trans? ¿Cómo vamos a alcanzar esta comunidad que ha crecido extraordinariamente y que nos deja muchas veces sin respuesta? ¿Qué vamos a hacer con el aumento de los detransicionados o los detransitioners? Un fenómeno de personas que han corrido el camino, han llevado la terapia afirmativa, han hecho reasignación sexual y cuando están ahí no era tan glamuroso o tan especial o no es la solución del problema como se lo dijeron y ahora quieren ir de un espectro a otro. ¿Quién los acompaña? ¿Cómo restauramos a esa persona? ¿Cómo le acompañamos en su lucha? Todas estas reflexiones son parte de lo que hemos tratado de discutir hablando de la ideología de género según la Biblia. Que el Señor añada claridad y que estas meditaciones puedan ser de mucha edificación para usted. Muy buenas noches. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Te invitamos a que ingreses al portal de Universidad para Líderes y visites la tienda UPL y compra uno de nuestros libros o un kit de estudios de cualquiera de los diplomados. También tienes la opción de matricularte en los programas de conocimiento eclesial o, si prefieres, puedes patrocinar a uno de nuestros alumnos en África. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.